Entonces vamos a dar estos tres elementos de la consejería para que nos sirvan también para evaluar los casos que ustedes resolvieron, como principios ahí. Los elementos de la consejería. Juanqui, baja un poquito más abajo donde dice, bueno, ya ustedes vieron todo lo que es la consejería, el fundamento bíblico, por eso se llama consejería bíblica. Sí. Ahora vamos a hablar sobre el proceso, los elementos del proceso de aconsejar. ¿Cuál es el objetivo de la consejería bíblica? A ver. ¿Cuál es mi objeto como consejero? O sea, mi objetivo, ¿qué busco en el proceso de aconsejar? La idea del aconsejar sería ayudar a un hermano a su crecimiento espiritual, confrontándolo a través de la palabra por medio de la ayuda del Espíritu Santo para que se conforme a la imagen de Cristo. Entonces, el objetivo es apunta, o todo el ejercicio de la consejería bíblica apunta a la santificación, definiendo entonces santificación como aquella conformidad a Cristo que debe buscar el creyente, de acuerdo a lo que dice Romanos 8:28, ¿se acuerdan? Que todas las cosas ayudan a bien y que todas las cosas tienen un objetivo y es conformarnos a la imagen de Jesús. Jesús es el modelo del creyente y el consejero está involucrado en el objetivo de Dios mismo de podar al creyente, de ayudarlo a crecer, de fortalecer su fe y ayudarle en su desarrollo espiritual. Y el desarrollo espiritual nosotros sabemos que debe ser integral, es decir, busca desarrollar todas las esferas de la vida del creyente. Entonces, el objetivo es, por medio de la consejería, trazar un proceso de cambio en la persona. ¿Cuándo alguien necesita ser aconsejado? Pues cuando hay una situación en su vida que por alguna u otra circunstancia no está de acuerdo a la voluntad de Dios. Eso quiere decir que debe haber un cambio ¿hacia qué? Hacia que ese aspecto de su vida se amolde a la voluntad de Dios. Hay necesidad de una consejería bíblica porque hay necesidad de un cambio bíblico, ya sea en las acciones de la persona o en su forma de pensar o en su vida emocional, en cualquiera de esas áreas que después vamos a tratar de desarrollar. Romanos 6:22 nos sirve como punto de inicio para este cambio o la necesidad de este cambio. Vamos a leer el texto del capítulo 6 del versículo de Romanos 6:22. Vamos a leer desde el 10 que todo el texto viene hablando de la antigua vida y de esa parte de cambio. Vamos a leer desde el 16. ¿No sabéis que cuando os presentáis a alguno como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Entonces, dos situaciones. Si la persona está en una situación de desobediencia o de pecado para muerte, debe cambiar hacia una situación de obediencia para justicia o para vida. Ya nosotros sabemos que el inicio del cambio bíblico es el nuevo nacimiento. Si la persona no ha nacido de nuevo, no comienza el proceso, no puede comenzar el proceso de santificación, porque nosotros sabemos que la santificación es un efecto en el corazón del hombre de la presencia del Espíritu Santo que solo inicia con la conversión. Entonces, este proceso de cambiar a la estatura de Cristo es solo posible para el creyente. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, os hicisteis obedientes de corazón
Entonces, estamos hablando de que vamos a aconsejar a esa persona que es ya obediente de corazón, es decir, que el Espíritu Santo ha cambiado su disposición del corazón, pero que está en un proceso en el cual todavía debe ser pulido y perfeccionado a la imagen de Cristo. Aquella forma de enseñanza a la cual fuisteis integrados, y habiendo sido libertados del pecado, os habéis hecho siervos de la justicia. Para que una persona pueda ser objeto de una consejería bíblica, no debe estar su vida sujeta a la esclavitud del pecado, en el sentido de que debe haber nacido de nuevo. Tiene que haber la primera transformación que debe haber, el primer cambio que debe haber en la persona es el nuevo nacimiento, para que pueda recibir una consejería bíblica. Porque sabemos nosotros que la obediencia a la voluntad de Dios no es un mero acto de decisión humana, sino que requiere de la ayuda del Espíritu Santo. Nosotros, si una persona tiene falta de gozo, de amor, de paciencia, de benignidad, no es un asunto que se resuelve con el mero ejercicio de la voluntad, sino que la Biblia lo describe como un don del Espíritu Santo. Entonces, el objetivo de la consejería es producir frutos. ¿Pero qué frutos? Los frutos del Espíritu Santo en nuestra vida. No sé si ustedes pudieron ver el video de la escuela que se dio sobre la consejería bíblica, sobre la metáfora que se utiliza en Juan capítulo 15, sobre el hombre como un árbol donde Dios va podándolo. Entonces, ese es el proceso en el cual se encuentra involucrado un creyente. Habiendo sido libertados del pecado, os habéis hecho siervos de la justicia. Hablo en términos humanos por causa de la debilidad de vuestra carne. Porque de la manera que presentasteis vuestros miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad, para iniquidad, así ahora presentad vuestros miembros como esclavos de la justicia para santificación. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres en cuanto a la justicia. ¿Qué fruto teníais entonces de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Dos frutos diferentes. ¿El fruto de qué? Del pecado y de la iniquidad. Y el contraste es el fruto del Espíritu Santo en la vida de una persona. Porque el fin de esas cosas es muerte. Pero ahora, nótese que siempre dice, habiendo sido libertados, o sea que es una acción que se recibe. No dice, habiéndose libertado, sino que dice, habiendo sido libertados del pecado y hechos. Usted no nota que en todos los versículos el creyente está en pasivo, recibiendo la acción. ¿Quién libertó? No se trata de que yo me liberté a mí mismo, se trata de que Cristo me libertó. Tenéis por vuestro fruto la santificación. Entonces hay dos frutos en contraste aquí. El fruto del pecado, que es muerte, y el fruto de la obra de Cristo en el corazón del hombre, que es vida. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, la voluntad de Dios es la santificación, entendiendo esta como ser conformado a la imagen de Cristo, lo cual implica un cambio desde nuestra naturaleza pecaminosa o imagen destrozada a ser hechos a imagen y semejanza de Cristo. Esto implica un cambio progresivo, eso implica una transformación de pautas no solo de conducta, sino que el cambio bíblico es primero un cambio de corazón, de disposiciones del alma. ¿Se acuerdan cuando David, por ejemplo, oraba, Señor, inclina mi corazón a tus mandamientos? ¿Para qué? Para que yo los obedezca. O sea, se trata de una disposición del corazón. Se trata de una transformación no solo de parámetros de conducta pecaminosos a conductas
humanamente aprobadas. Se trata de ir más allá. Por eso el objetivo de la consejería bíblica no es meramente la transformación externa de conductas, aunque obviamente un cambio en el corazón va a reflejarse en la vida de la persona. Pero dado que el principal problema en el corazón del hombre es el pecado, y el pecado tiene una raíz espiritual y sobrenatural, el cambio al que debe apuntar el consejero es un cambio también de forma natural o sobrenatural más bien. No es una mera transformación de quitar y poner. La consejería bíblica no se reduce a decir, no fumes, no tomes, no bailes, no y no. ¿Alguien recuerda la Ilíada en el capítulo cuando Ulises pasa por la isla de las sirenas? ¿Qué le dice? Él instruye a su tripulación y le dice, miren, tápense los oídos para que no oigan el canto de las sirenas, pero yo sí lo quiero oír. Entonces me van a amarrar al mástil y diga lo que diga, no me suelte. De tal forma que pasan por las sirenas, Ulises se vuelve loco, pero la instrucción refleja lo que es una atadura externa de la conducta, pero un corazón desviado. Él quería estar allá con la sirena, lo único que lo atajaba eran las ataduras que tenía. Eso en términos de la Biblia es igual al fariseísmo. Dice, sí, hay una pulcritud en la conducta que incluso nadie podía tachar. Si uno ve al apóstol Pablo, él dice, antes de su conversión, dice, en cuanto a la ley era intachable. Y nadie podía decir que no. Era una persona estrictamente moral y en cuanto a todo el rigorismo de una obediencia religiosa, él podía decir, nadie puede decirme a mí nada, nadie puede acusarme de nada. Y lo está hablando de antes de. ¿Por qué Pablo entonces necesitaba un cambio, una transformación? ¿Por qué necesitaba una conversión? ¿Qué era la conversión? Simplemente un cambio en la conducta. En el ejemplo de Pablo vemos que el cambio hacia el que apunta el Evangelio es un cambio de muerte a vida, es un cambio de las disposiciones del corazón. Cuando el gran mandamiento en la ley de Dios es amarás al Señor, note que hay un acto de obediencia, pero también hay una inclinación completamente nueva del corazón del hombre hacia Dios. Amar se convierte en un deleite cuando antes no lo era. Entonces es muy importante que el consejero bíblico no se quede en los frutos, sino que apunte a la raíz. Que no se quede en buscar cambiar o ayudar a que la persona cambie una conducta sin que sus disposiciones del corazón que originan esa conducta sean tocadas. Eso es importante porque si no, usted se va a quedar en la superficie. Yo quiero poner un ejemplo ahora que veamos estos 3 pasos para ilustrar el asunto. Entonces, el primer punto es, el consejero debe identificar en el aconsejado una necesidad, un área donde hay una necesidad de cambio y comenzar a trabajar sobre ese aspecto. ¿Dónde hay la necesidad de cambio? El segundo paso es, esa necesidad se hace por medio de la confrontación. Vamos a leer el Evangelio de Juan, capítulo 17, 17. Cuando nosotros hablamos de confrontación, lo que estamos diciendo es que hay un patrón, hay
algo a lo que el consejero debe ser formado. Usando el símil de la imagen de Cristo, es como si hubiera una silueta de Cristo y usted tiene que pasar por ahí. Entonces lo que le sobre, eso necesita ser pulido, necesita ser cambiado para que usted encuadre en la imagen de Cristo. Usando ese patrón, usted se puede dar cuenta si hay algo que cambiar o no. Es como si usted viera, esta es la silueta y si yo no paso por ahí, entonces hay un aspecto que debe cambiar. Como si la escritura se convierte para el creyente en un espejo, donde le dice, mira, así es Cristo, así deberías ser tú, pero así eres en realidad. Y esto es lo que tienes que cambiar. El único elemento que puede llegar de esa forma al corazón del hombre es la palabra de Dios. Entonces no se trata de que el consejero confronte con sus criterios. Para mí eso que tú estás haciendo está mal, porque el consejero no está imponiendo su cosmovisión o sus criterios propios o personales. Por eso el consejero bíblico tiene una norma que rige tanto al aconsejado como al consejero, y es la escritura. El consejero bíblico solamente puede llamar pecado a lo que la Biblia llama pecado. Y no puede condenar algo que la escritura no condene como pecado. No puede convertirse él en la autoridad para la otra persona. Lo que debe hacer es mostrar la escritura y confrontarlo con la escritura para que la escritura se encargue de hacer el cambio bíblico en el corazón del aconsejado. Juan 17:17. Ese es un eje, yo creo que ya lo han venido trabajando y tiene dos aspectos: santificación, verdad, palabra. Esos aspectos van son muy importantes en la consejería. Santificación, ese es mi objetivo, a eso apunto. Santifícalos en tu verdad. O sea que así le duela al consejero o al aconsejado, el principio es la verdad. Llega la persona en la situación en la que está llorando, etcétera, etcétera, y dice, hermano, yo creo que hice mal. El consejo no puede ser, tranquila, que eso no es tan grave. El principio es la verdad. ¿Qué fue lo que hiciste? X, X y X. Sí, fue muy gravísimo. Y no puedo decírtelo de otra manera. Es grave, porque lo que va a sanar, va a restaurar a la persona, no es mi sentimentalismo para con ella, sino la verdad. Si hay un elemento que no encaja en la vida de esa persona con la escritura, hay que ponerle al frente la escritura para decirle, mira, esa actitud de tu corazón, esa acción o esa forma de pensar necesita un cambio de acuerdo a este modelo. Entonces el consejero va a trabajar con la palabra de verdad para trabajar con el problema real que es el pecado en el corazón del hombre, buscando ¿qué? La santificación. Entonces no son aceptables en la consejería bíblica nociones subjetivas sobre la verdad o nociones personales sobre la verdad. El problema en la consejería bíblica no es lo que yo creo que está mal, sino lo que Dios dice que está mal o lo que Dios dice que está bien. Entonces, el consejero bíblico obviamente ha tenido un entrenamiento en su vida espiritual y conoce la escritura lo suficiente como para identificar disposiciones, actuaciones, pensamientos, etcétera, que no van de acuerdo a la voluntad de Dios. Decíamos, no se trata nunca de
impresiones subjetivas. Esa parte, por ejemplo, de si te sientes bien, hazlo, no es un criterio de la Escritura para decidir, sino es, veamos si está de acuerdo, si está conforme a la verdad y si es para santificación. Por eso el texto de Juan dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. O sea que el consejero está persiguiendo el objetivo de la santificación con una herramienta, que es la palabra de Dios. Es decir, va a confrontar el pecado con la Escritura, orándole al Señor para que el Espíritu Santo, que es el que convence de pecado, actúe sobre ese hermano para llevarle a un convencimiento de que hay una actitud, conducta, etcétera, pecaminosa y que necesita un cambio. El hermano Naice Diva. Le había preguntado a un hermano, en la congregación están diciendo esto, pero no lo hallo de acuerdo con la palabra, y la pregunta mía es, ¿tú qué haces ahí? Y hermano, lo que pasa es que me siento bien. Me siento bien. Sí, y esa parte de la subjetividad está afectando muchas áreas de la vida de la iglesia, y por eso insistimos, el consejero no puede ocupar el lugar de Dios en la vida del aconsejado cuando, en lugar del criterio de la palabra de Dios, utiliza sus propios criterios. Ejemplos sutiles. No, te pasa tal. Ah, bueno, yo haría tal cosa. Y comienza a solucionar el problema desde lo que yo haría. El asunto es qué ordena Dios en su palabra que se haga frente a esa situación. Ahí es donde debemos tratar de apuntar, porque el objetivo, acuérdense que la consejería bíblica es una consejería que busca una dimensión, o que tiene en cuenta la dimensión espiritual de la persona. La pregunta es entonces, ¿qué dice Dios de esa actitud? ¿Qué dice Dios de esa forma de pensar? ¿Qué dice Dios de esas acciones? Esa es la pregunta esencial. Y por eso es que el consejero debe tener clara su agenda e identificar la agenda del aconsejado. Este punto es importante, que usted clarifique por qué o para qué él está pidiendo consejo. Sucede más a menudo de lo que uno deseara, y es que la persona viene, hermano o pastor, tengo esta crisis en mi hogar, tengo estas dificultades, tengo esto y esto. ¿Para qué recurres a mí? Porque yo quiero que mi esposa vuelva. Esa es su agenda. Ese es su objetivo. Entonces, ahí ya hay un problema de fondo. Él no lleva como objetivo afrontar de pronto actitudes pecaminosas que ha cometido, pecados que ha venido cometiendo, pautas de conducta, de pensamiento que han originado ese problema. Su objetivo es que usted sirva de mediador para que ella vuelva. Ahí es donde usted tiene que iniciar un proceso de confrontación. Mira, ¿qué te dice Dios de esta situación? ¿Qué fue lo que te llevó a esto? Y comenzar a indagar, comenzar a preguntar qué es lo que pasa y tratar de identificar las verdaderas causas de la dificultad y decir, es que no es solo un aspecto de la conducta que debe ser cambiado, sino que tú tienes que reevaluar tu vida desde la Escritura. Pero muchas veces la persona no va con esa idea en la mente. Sobre todo va con la idea de que alguien debe cambiar, pero no es él. Sino, ¿cuántos? Yo todavía no he tenido la primera experiencia en ese caso donde la persona llegue y se presente, pastor, necesito un cambio bíblico en mi corazón porque vienen ocurriendo en mi hogar estas y estas cosas. Sino, pastor, mire, tengo un problema en mi hogar, mi esposa, tan, y comienzan
las acusaciones. Siempre tenemos, por nuestra conducta pecaminosa, la idea de que el que está mal siempre es el otro. Siempre es el otro el que tiene algo que tiene que cambiar. Bueno, de pronto a veces no suceden situaciones estrictamente de pecados. Es posible que la persona lleve una buena conducta o digamos que sea un buen cristiano, pero tiene una situación donde por lo que está sucediendo no sean situaciones de pecado, sino que tenga que hacer unas adecuaciones, ¿sí? Entonces la persona de pronto no está en pecado y inclusive de pronto la que está fallando es efectivamente es el otro, por el evento o el caso que usted toma de ejemplo. Entonces de pronto es un tema de adecuaciones, de inclusive esperar, ¿sí? Bueno, ahí estaríamos de pronto hablando de que sobresalga más un fruto. Si la persona tiene paciencia, todavía le toca redoblar la paciencia, a pesar de que tiene paciencia, porque hay un tema donde tiene que adecuar la situación. Ahora, usted decía en el tema de que tenemos que tomar la Biblia, por supuesto, pero también me surge un interrogante, y es que hay situaciones que no son de pecado, sino que son temas de cotidianidad. Y la Biblia pues no va a marcar todas las situaciones de cotidianidad, ¿sí? Como todos los códigos, aunque este es un código que es inerrante, ¿sí? Una de las características de este código que es inerrante. Pero como todos los códigos, coincide con todos los códigos en que la minucia no está estatuida, ¿cierto? Entonces habrá un tema de adecuaciones o se presentarán unos temas cotidianos que no exclusivamente hay una palabra para esa determinada situación, pero que obviamente hay una dirección sí. Bueno, hay dos aspectos. Vamos a leer el texto de Gálatas 6 en el versículo 1. Dice: hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurable en espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces, este es el escenario desde el que estamos hablando. Es una situación donde alguien, por alguna situación, está afrontando una actitud o pecado de alguna parte. Digamos que esta sería un aspecto de la consejería restaurativo, por ponerle un nombre. O sea, nuestro objetivo es, hay una situación pecaminosa, restaurarlo, ¿a qué? A la comunión con Dios, a la imagen de Cristo, en fin, que él pueda seguir en su peregrinaje cristiano. Esa palabra de restaurarlo ahí es bien interesante porque en el griego es un derivado de la palabra orto, de donde viene nuestro español ortopedia. O sea que es, cuando yo me parto un hueso, me ponen una férula para amoldar, que vuelva a soldar y la persona retome su función, el órgano o el miembro retome su funcionalidad dentro del cuerpo. Ese sería un aspecto. Hay otros aspectos que son cuando una persona, por ejemplo, todavía no tiene claro cómo se aplican algunos principios de la escritura a situaciones de la vida diaria. Digamos que uno podría decir que allá hay un aspecto de consejería preventivo, que se suple en varios escenarios. La predicación bíblica es un escenario donde se aconseja, ¿cierto? Se va instruyendo al pueblo, se va educando al pueblo para que aprenda a vivir en todas las esferas de acuerdo a la voluntad de Dios. Los grupos de discipulado son otro escenario donde se da esa consejería preventiva, donde la persona va aprendiendo, y lo más normal de esos procesos es que si, por ejemplo, viene algún tema del matrimonio en el tema del discipulado. Bueno, hermano, sí, pero ¿y cómo hago eso?
¿Cómo enseño a mis hijos? ¿Cómo comienzo a hacer esto aquí? ¿Cómo aplico esto acá? ¿Cómo es el asunto? Usted puede fácilmente estar tratando el principio de, mira, tú eres el sacerdote de tu casa. Miércoles, yo apenas estoy aprendiendo a orar. ¿Y cómo voy a enseñarle yo a orar? ¿Y cómo así que yo tengo que cumplir esto? Entonces ahí se da la formación integral para que la persona después no cometa faltas en esa área que haya que entrar después a corregir. Entonces, el discipulado, la comunión con los hermanos, son muchos los escenarios, digamos que de un aconsejar o un enseñar preventivo que debe tratar la iglesia de tener, de fortalecer, que los discipulados, incluso las relaciones de fraternidad, tengan también como parte de eso ese ingrediente. Si yo estoy muy cerca de un hermano, el primero que va a identificar aspectos en donde de pronto él está teniendo dificultades soy yo. Y lo ideal es que yo pueda tener la confianza y el corazón de decirle, mira hermano, creo que de pronto aquí hay una situación que no estás manejando adecuadamente. Mira que la Escritura te dice esto, esto y esto. Que de pronto el hermano desconoce. En un sentido, ese es un aconsejar también, es un aconsejar que previene situaciones. Pero ya cuando de pronto hay una falta en el hermano, principalmente un pecado, porque cuando no hay una situación de pecado, no hay o no se debe hacer una intervención en la vida de esa persona de forma arbitraria, a dictaminarle cosas o ordenarle cosas, sino cuando ya hay una situación que compromete, porque antes se supone que nosotros hemos estado ocupados en formarle, en instruirle, precisamente para que en su vida cristiana no cometa faltas, sea conscientemente o por ignorancia. Se trabaja esa parte. Lo otro es que el consejero trabaja la Escritura desde principios también. O sea, uno tiene que tener en cuenta, por ejemplo, si nosotros tomamos el aspecto del no matarás, por ejemplo. El mandato es, en negativo es, no matarás. ¿Qué quiere decir? No vas a vulnerar la vida física, biológica de esa persona. Pero uno ve que el Señor trabajó sobre esos aspectos y uno puede convertir esos mandatos negativos en positivos. ¿Se acuerdan cuando el Señor dice, no matarás, pero también dice el que diga fatuo o necio al hermano es culpable de reo, es como si lo estuviera matando? Porque el mandato no es solamente no matarlo, sino también ayudar a que la vida de esa persona tenga un desarrollo adecuado. Y así, el consejero trabaja con la Escritura de una forma directiva cuando se está enfrentando a una clara situación que es contrariamente manifiesta a la voluntad de Dios. Por ejemplo, el caso de un joven que dice que asiste a la iglesia y que dice ser creyente, etcétera, etcétera, y dice yo me quiero casar y resulta que la pareja es incrédula. ¿Qué dice la Escritura sobre ese asunto? No os unáis en yugo desigual, ¿cierto? O sea, el mandato es claro. ¿Qué tiene que decirle el consejero? No os unáis en yugo desigual. La Escritura te lo está diciendo. O sea, ahí el consejero no puede entrar a decirle, no sé, o sea, no puede dar un consejo contra la misma Escritura. Dice, hombre, si tú eres creyente, la Escritura te ordena, te manda que te cases con una persona creyente. Caso diferente es, bueno, se casaron antes de llegar a la iglesia y el uno está y el otro no está, en fin, y esas son otras situaciones que regula la Escritura de otra manera. No os embriaguéis. No, pastor, es que a mí me gusta el trago, ¿será que yo puedo? No, ahí dice que no.
O sea, uno no puede decirle a otra persona, uno no puede darle una orientación distinta contra un claro, oh, pastor, imagínese que allá en la empresa hay un negocio así, entonces hay que hacer esto, entonces yo cojo esto de aquí y al fin termino no devolviéndolo, pero eso es legal. No robarás. O sea, son cosas donde tú... No, imagínense que a mí me llamaron y me dijeron que yo tengo unos comparendos por allá en el tránsito, entonces una persona me dice que yo le dé una platica por debajo y él me los baja. No, eso es un delito, o sea, no puedo decirte otra cosa, simplemente el consejero va a la escritura y dice, mira, la escritura te dice que tú no puedes mentir, que tú no puedes robar, eso estás mintiendo, estás robando al Estado, estás cometiendo, en fin, etcétera. Ahí hay una cantidad de no muy claro en la escritura de lo que el consejero no es libre de apartarse. Pero hay otras situaciones. Por ejemplo, llega el mismo joven, pero ahora la candidata es una hermana. No es que usted va a decir, no, sí, claro. Porque ese es un asunto de discernimiento, de decisión, que involucra una cantidad de factores donde el consejero no va a dirigirle la vida a la otra persona diciéndole, no es con ella, sino con ella. El consejero va a ayudar a esa persona a que esclarezca cuáles son los principios bíblicos para escoger una esposa. En eso sí lo puede ayudar. Mira, lo que la escritura te dice es, debes tener en cuenta este aspecto, debes tener en cuenta este aspecto, debes tener en cuenta este aspecto. Te tiene que gustar, obviamente, tienes que amarla, obviamente, pero esto es el marco de la institución matrimonial, el matrimonio tiene estos propósitos, ¿qué estás pensando? ¿Ya qué estás pensando? En fin. Y al final el consejero ora por esa persona y le dice, tienes que escoger de acuerdo a los principios de la Escritura, pero yo no te voy a decir es con X o es con Y, porque en la Biblia en ninguna parte dice fulanito se va a casar con perencejito. O sea, eso no aparece por ninguna parte. Y así, hay decisiones, ¿qué profesión escoger? Llega el joven de pronto, hermano, mire, ¿será que yo estudio esto o lo otro? Bueno, mira, el trabajo, los principios bíblicos del trabajo, la vocación es esto, no es solamente un instrumento para tú ganar dinero, sino que en tu vocación hay dones que Dios te dio, tú tienes que identificar la vocación que Dios te dio, el don que Dios te dio, en fin, y uno le ayuda, pero usted no le dice, cásate con fulanito o estudia tal cosa, porque ya son situaciones que son de conciencia del ejercicio de la responsabilidad del aconsejado. Hermano Iván. Entonces ya va quedando claro que no toda vez que hay consejería es porque hay un mal en el aconsejado. Es posible que incluso dude si alguna determinada conducta la hizo bien. O no. Sí. Entonces uno, por ejemplo, el caso de cómo trató a los hijos. Dice, yo no sé si fui muy severo, si debía hacerlo. Pero yo siento que antes era muy elástico y esta vez tuve que tomar esta decisión, la señora no le gustó. Entonces me queda la duda y uno le puede decir, no, que usted hizo conforme a la palabra. Claro. Es sí. más, a mí me ha tocado decirle, te quedaste corto. Yo lo he hecho. ¿Cierto? Es decir, creo que ahí sí el mal está en que no hizo todo completo. Claro. Pero la persona no es que esté mal en sí, está confirmando. Hay otro aspecto en la consejería, que ahí es donde digo que el consejero debe tratar de ser polifacético. Ya las personas cuando han recibido consejo y reciben la bendición, sienten que se les dio la palabra adecuada, como que les queda gustando, y de tiempo en tiempo regresan. Y bueno, a mí me satisface esa parte, que vengan nuevamente y a veces dice, hombre, yo vengo donde usted porque cada vez que me dice yo siento que Dios lo usa, ¿ve? Pero hay veces que la persona viene y me pregunta, bueno, yo recibí unas cesantías
¿Será que compro un taxi, lo pongo, lo manejo? ¿O me compro un lote, en fin? Entonces uno le dice, bueno, un inmueble me parece mejor, el taxi se devalúa rápido, corre más riesgo, en fin. Y eso pareciera que no tuviera que ver nada espiritual, pero en el fondo sí, porque es que nos estamos edificando como hermanos. Y yo estoy haciendo el esfuerzo para que el hermano salga adelante. Entonces fíjese cómo se pegan a una persona para cuestiones que de pronto para otros son elementales, pero para ellos son gran cosa. Hay personas que tienen talentos, cualidades, pero algunas decisiones no se atreven a tomarlas. Y vienen donde un hermano que tiene más claridad sobre eso y lo saca adelante. Aprovecho para decirle, hermano, me duele dejar la clase, tengo que irme. Sí, bueno, vamos a mirar rápidamente los otros aspectos, que es el de la motivación del consejero, y es el amor, ¿cierto? Aconsejamos por amor a esa persona y con la esperanza de que haya ese cambio bíblico. Cuando confrontamos en el paso anterior, hay que tener en cuenta eso, que no es una confrontación por orgullo, ni un choque, ni una imposición, ni nada de eso, sino que se debe hacer, como lo dice la Escritura, con gracia, con amor, con misericordia, y tener en cuenta, el consejero debe tener aquí mucho cuidado con sus propias actitudes. No puede ser una actitud de yo soy mejor que tú, yo soy superior a ti, yo soy más que tú, etcétera, etcétera, porque como lo vimos en el texto de Efesios, de Gálatas, dice, teniendo en cuenta tu propia fragilidad, porque cualquier día tú eres el que puede estar del otro lado. Y el consejero siempre debe tener ese punto de referencia. La consejería no es una justificación para despreciar al hermano, para juzgar al hermano o para condenar al hermano, porque el objetivo es precisamente la restauración, que no quiere decir que no se le diga la verdad al hermano con relación a si está cometiendo una falta, hay que decirle la verdad. Y un punto que sería importante y es el cuarto aspecto, que es la esperanza. Usted como consejero tiene que tener en cuenta algo. No debería, pero es lo que la mayoría de las veces sucede. Tristemente, cuando el hermano busca consejo, por lo general, ese fue su último esfuerzo. Pasa mucho. Ya la persona, cuando usted comienza a hacer la entrevista y la persona comienza a decirle, bueno, no, pastor, me separé de mi esposa, esto y lo otro. ¿Y desde cuándo viene la dificultad? Eso venimos peleando desde que nos casamos. ¿Y cuántos años tiene casado? Como 10 años. A veces sucede, y la persona ya hizo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Intentó las estrategias habidas y por haber. Y cuando llega ya al consejero bíblico, ya es como, vamos a ver qué pasa. A ver si tengo alguna esperanza. Entonces, hay eventos tan delicados en donde de pronto el consejero tiene que tener este punto muy, muy presente. Si usted ve realmente que la actitud de su consejero, de su aconsejado, muestra una clara desesperanza, ese es el primer punto que usted tiene que trabajar. Porque de pronto usted se dedica a hacer el diagnóstico de su problema, esto y lo otro, Bueno, listo, hermano, nos reunimos la otra semana y ya tenemos un plan de trabajo y comenzamos a lo otro, y el tipo salió de su consejería y se ahorcó. Usted tenía un muy buen diagnóstico, pero perdió al aconsejado. Entonces, si usted ve una situación de evidente depresión, de desánimo, de desconsuelo, ese sería un punto por donde comenzar. Si hay una esperanza en Cristo, ayudar a que esa persona pueda restaurar su esperanza, pueda situarse dentro de un proceso de santificación, pueda verse
a los ojos de Dios y pueda ver que sí hay en Cristo una solución. No del problema, sino de lo que está afrontando. Que sí hay una esperanza. Entonces, cuando se está en ese proceso, ese es un punto neurálgico que hay que abordar enseguida. Porque si no, es probable que la persona ni siquiera regrese a la consejería. Ya se rindió, no, esto no, voy a repetir el mismo ciclo de lo que he venido haciendo, ahí me quedo así. Y pierde al aconsejado. Entonces, esos son, digamos, aspectos básicos, prácticos para el proceso de aconsejarnos. El pastor Edwin iba... Pastor, una consulta. ¿Cómo y cuándo se solicita la consejería bíblica? Digamos que uno podría hablar de espacios informales y espacios formales. Un espacio informal, un grupo de discipulado, donde se ventila alguna situación para ser estudiada y donde la persona recibe él un consejo y todos los que están presentes se benefician de la aplicación en concreto de un principio de la Escritura a situaciones que algún día de pronto pueden afrontar. Otro aspecto es el aspecto formal, que inicia cuando pasa el evento de Gálatas. Un hermano es sorprendido en alguna falta. Entonces, ahí se inicia el proceso de Mateo 18. Entonces, el tema de la consejería va muy unido al tema de la disciplina. Si por la providencia de Dios yo me encuentro en la situación de que puedo ver el pecado de un hermano, yo no puedo hacerme el de la vista gorda, yo no vi nada, no pasó nada, yo hago la del samaritano, miro para el otro lado y lo dejo ahí tirado en el camino. No. Dios es el que providencialmente me ha situado en el camino de ese hermano, entonces el primero llamado a intervenir soy yo. ¿Cómo? Con la exhortación fraterna, decirle, hermano, mira, veo que hay esta situación que no va de acuerdo a la Escritura, esto, lo otro. Si el hermano reconoce y pone de manifiesto alguna situación en la que necesita ser aconsejado, el hermano tiene que discernir él si está en la condición de prestar esa ayuda al hermano. Acuérdense que, aunque no sea claramente a veces visible a primera luz, el texto de Gálatas dice, vosotros que sois espirituales. ¿Qué le está exigiendo a esa persona? Que sea espiritual, que sea maduro. O sea, que sea una persona consciente, madura en la fe, que puede acompañar a otra persona en un proceso. Pero ¿qué sucede si no? Pues entonces esa persona está también en la obligación de ser honesto con esa persona y decir, hermano, realmente yo no estoy capacitado todavía para manejar tu situación. Lo que yo puedo hacer por ti es ayudarte a encontrar a una persona que te pueda ayudar, ya sea un pastor o otro hermano maduro que maneje adecuadamente el tema. Incluso sería recomendable que si por la providencia de Dios, Dios lo unió al caminar de esa persona, usted lo acompañe. No solamente diga, ve allá y habla con el hermano, sino vamos y hablamos, para que la persona también sienta el ánimo, el apoyo espiritual de ese hermano. Vamos y hablamos, incluso yo puedo, en lo que te aconsejen que te pueda ayudar, yo estoy ahí y te acompaño. De paso, esa persona aprende cómo se maneja bíblicamente esa situación para que en un futuro, si Dios le pone otra vez en eso, ya sabe cómo se maneja bíblicamente. Ahora, también está todo el resto del procedimiento. Este es el procedimiento en el caso de que la persona reconozca, sí, hermano, hay una falta, hay esto, hay esta situación, pasa esto. Digamos que se bifurca el camino hacia una consejería bíblica. Pero si esa persona se muestra reticente, no, eso no es así, eso no es verdad, no está, y el asunto sigue creciendo, se bifurca hacia Mateo 18.
donde dice, bueno, yo te vi, hay esta situación, y tú no reconoces que hay un problema, pero el problema es evidente, entonces ya, se llama a los testigos, se lleva en última instancia a la iglesia ya en un proceso de disciplina. Pero también ese proceso de disciplina es la última instancia. No es la primera, te vi en esto, enseguida, no, se deben quemar adecuadamente las etapas. Ya cuando la persona, por X o Y razón, se resiste a la confrontación que el hermano le hace, se resiste de pronto a reconocer, ahí sí se entra en el proceso de la disciplina. O sea que el proceso de la consejería, cuando la causa es un pecado, cuando la causa es el pecado, no puede simplemente dejarse sin manejo. Si es un pecado, como en el caso de Gálatas, ahí, si la persona optó por la vía de la consejería, sigue su proceso hasta la restauración. Y el consejero ya dice, bueno, sí, ya, esta situación está superada. Y se acaba el proceso del aconsejamiento. O dice, no, o incluso puede pasar que en el proceso de consejería la persona se revela y no, entonces ya se pasa al proceso de disciplina. Es por eso de que el que aconseja tiene que tener una seria formación, y eso no es un asunto que se puede usar o que se puede hacer a la ligera. O sea, es un punto con el que hay que ser muy cuidadosos y muy responsables con ese punto. Entonces, hay muchas situaciones, o cuando la situación no involucra exactamente un pecado, como en el caso de una consejería prematrimonial, que lo que estamos buscando es prevenir situaciones que se den en el matrimonio. Ahí no hay, todavía no estamos en el caso de Gálatas. Los hermanos vienen al pastor o a un líder, hermano, tenemos la intención de casarnos. Entonces, el pastor comienza una consejería prematrimonial donde la causa no es un pecado, o sea, los hermanos no están en pecado, los hermanos están tratando de aclarar de pronto bíblicamente una decisión y pedir la bendición iniciar un proceso para que la iglesia bendiga el matrimonio y todo lo demás. O sea, hacia eso va encaminado el asunto. Entonces ahí el consejero lo que va a abordar es que la persona pueda discernir si realmente hay un amor puesto por Dios en el corazón de ambos para que se dé esa unión. Que ellos puedan, el consejero ayuda a discernir, guía, mira, estas son las realidades del matrimonio, trata de que la persona de alguna forma vea la realidad, dice, el matrimonio en la escritura es esto y esto, los propósitos son esto y esto, entienden ustedes lo que van a hacer, y el consejero puede en algún momento, incluso fruto de esa consejería, decir, hermano, te recomiendo que aplacen esto hasta que manejen estas situaciones, estamos viendo esto, tú vas para un lado, ella va para el otro. O sea, aquí hay situaciones que deben manejarse antes de. O puede decir que no, bueno, se aclara y dice, sí, pastor, estamos seguros. Bueno, listo. Pero como le decíamos, el pastor no es el que dice sí o no. Pero si el pastor observa o el consejero observa, aquí hay una situación que puede ser fruto o puede ser conflictiva, les advierte, mira, yo veo que aquí hay esta situación, tienen que aclararla antes de, tienen que manejar esto, tienen que pulir esta parte, entendiendo que no se va a llegar al matrimonio ya perfectamente santificados. Incluso la persona, si el consejero lo considera pronto, dice, mira, esto va a ser una piedra en el zapato. ¿Ustedes entienden que esta área les va a causar dificultades? Sí, bueno, listo. Si a pesar de eso toman la decisión de casarse, bien. Pero ya saben que van a tener una dificultad
digamos que cosas que no son pecaminosas. Mira, hay un trasfondo social aquí diferente, estrato social diferente que les va a causar inconvenientes. ¿Saben que eso va a ser difícil? Sí. ¿Lo asumen? Sí. Bueno, caso. Ya hay situaciones de aspectos. Por eso, en esos aspectos, ya la consejería no es directiva. Ya usted no le va a resolver el problema. Usted le va a dar la orientación. Cuando la Escritura claramente, sea por un mandato o por un principio, lleva hacia una orientación clara, por ejemplo, no esto o sí esto, el consejero tiene que, basado en la Escritura, decir esto no se puede, esto sí se puede. Pero en esos casos donde debe tenerse en cuenta la conciencia del hermano, la responsabilidad del hermano, la vocación de él, todo eso, el consejero da las pautas y dice, tú tienes que decidir. Es tu responsabilidad decidir. Y obviamente asumirás las consecuencias de tu decisión. Entonces, esos son como los, digamos, en rasgos generales, los aspectos a tener en cuenta en una consejería. Cuando la persona va a la entrevista del aconsejamiento, él va a narrarle unas situaciones, usted va a identificar dónde, de acuerdo a la Biblia, hay una necesidad de cambio. Lo va a confrontar con esa necesidad de cambio, porque de pronto esa persona no lo ha visto. Mira, la Escritura dice esto y esto, y tú estás por este lado. Tú estás tratando de solucionar esto así, y la Escritura te lo muestra así, lo confronta. Esa confrontación, ya dijimos, tiene que tener una clara motivación de ayudarle en su santificación, y se da en un contexto de amor, de buscar la restauración. Y el punto de la esperanza, cuando la situación del aconsejado es muy delicada y no puede esperar, por lo menos ese punto debe abordarse en la primera oportunidad para que el aconsejado retome su esperanza en Cristo y pueda continuar, tener fuerzas para afrontar el proceso que debe iniciar. Entonces, no sé si hasta aquí hay alguna duda, comentario, pregunta de estos puntos básicos. Entonces, la idea es que en sus ejercicios de clase, los que tenían por resolver, traten de resolverlos aplicando esa serie de procedimientos. Como no lo pudimos hacer en clase, entonces la idea es que lo presenten el caso resuelto, aplicando pues esos pasos sencillos. Identifiqué que la necesidad de cambio es tal, los principios de la Escritura aplicables son estos, y la mejor forma de abordarlo tal. Usted vaya tratando de resolver el caso. Entonces, oremos para... Sí, ya Juan Camilo lo tiene. Entonces Juan Camilo lo puede reenviar a todos los hermanos. Vamos a orar entonces.